¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Está Brown. K, porque la vida es cabrona, y Brown, porque es presentado por Ian el Prieto. Banda, para el tema de hoy quiero hablarles sobre esas personas que creo que todos conocemos, las cuales se creen que pueden comer el mundo con un solo diente, pero que con el paso del tiempo te das dando cuenta de que en realidad probablemente esa persona no es tan capaz como se cree y que en realidad no podrá lograr la gran mayoría de las cosas que presume que podría lograr. Ya saben, como el güey que se cree el mejor futbolista del mundo y que se la pasa acaparando el balón en los partidos y que al final el güey no anota ni madres, pero dice que va a ir a las pruebas del Guadalajara o del América o no sé cuál sea el mejor equipo de México, porque pues yo no veo fútbol, pero que al final dice que podría entrar y que va a ir a entrar a la Europa League y un desmadre y que va a hacer y deshacer y que al final pues termina en el equipo de veteranos de la liga local de tu ciudad. Y pues es un poquito triste hablar de estas personas porque al final se logra denotar que tienen ciertos complejos consigo mismos de que en realidad ni ellos se creen capaces de lograr lo que quieren. Y este es el caso del personaje del que vamos a hablar hoy, Draco Malfoy, uno de los personajes los cuales son tan patéticos que dan pena. La gran mayoría de las personas conocemos Harry Potter. Es una saga bastante popular y con la cual muchos adentraron no solo en sagas fantásticas, sino que también en la lectura, ya que son libros muy entretenidos de leer y muy fáciles de comprender. En realidad te quedas pegado a leer durante muchísimo tiempo sin darte cuenta. Dentro del fandom de Harry Potter hay un sector el cual tiene cierta inconformidad con cómo se desarrolló un personaje, el cual todos creímos en un principio que sería el gran rival de Harry, Draco Malfoy. Ya saben, ese morro castroso, presumido e hijo de papi que siempre se creyó mejor que los demás, pero que al final solo resultó en alguien que ni siquiera pudo llegar a redimirse. Seamos honestos, todos pensamos que él sería muy importante en la saga en algún momento, que destacaría en calificaciones y mostraría sus capacidades como mago, y que si bien Harry destacaría por sus acciones fuera del aula, él lo haría en el ámbito académico o de maneras más oscuras como un villano infantil, siendo más racista o utilizando influencias para joder al trío de oro. Ya saben, complicarles un poquito la existencia dentro de la escuela. Sin embargo, en realidad él nunca destacó por nada más que ser el hijo de Lucius Malfoy y ser extremadamente molesto. Siempre fue alguien con una boca muy grande, pero no lo utilizaba más que para decir su mítica frase de "mi padre se enterará de esto", que lo hacía quedar como un niño llorón y que en realidad nunca se vieron consecuencias de esta frase. Sencillamente él las decía como para amenazar a alguien cuando en realidad probablemente lo que a él le pase en la escuela a su padre no le importa. Esa escena donde Hermione lo golpea en la cara durante la película de El prisionero de Azkaban y lo termina amenazando, y Malfoy sencillamente, en vez de demostrarse a él como alguien valiente, alguien que no tenía miedo, que iba a enfrentarse a Hermione, en realidad estuvo a punto de llorar en todo momento, por lo que ahí se perdió ese sentimiento de que él sería el villano y se empezó a generar esa pantalla o empezamos a verlo como él en realidad era, que solamente era un niño mimado que su mundo lo había superado. Y cuando pensamos que al fin sería el villano, el gran villano de Harry, el rival, el cual le haría la vida de cuadritos finalmente, ahora que lo habían convertido en un mortífago, donde se vio esa escena en el expreso de Hogwarts, donde inmovilizó a Harry, le rompió la nariz y lo dejó ahí y estuvo a punto de irse a Harry de vuelta a Londres, donde él se vio como un emo fachero de anime, pues al final lo resultó en que la presión terminó destrozándolo, terminó haciéndolo llorar y en realidad pues cuando lo convirtió en el mortífago nadie creía en él, en realidad ni siquiera Voldemort lo consideraba digno. Solo lo utilizó como un castigo para sus padres que habían fallado en una misión. Así que Malfoy se vio superado por el mundo que lo rodeaba. Él nunca estuvo al nivel de los protagonistas en virtudes o ni siquiera como un antagonista.
No era cruel, era malcriado. Tenía un séquito no porque lo respetaran, sino porque eran menos listos que él. Y destacó en Hogwarts no porque él destacara por sus acciones, sino porque su padre ya era un hombre destacado. Y saben que ni siquiera pudo continuar con ese orgullo racista de los sangre pura. Su padre lo hizo orgullosamente durante toda su vida, pero él al final terminó casándose con una nacida de muggles, manchando el linaje familiar, el linaje de la sangre que él tanto defendió de chico y que lo hacía sentirse orgulloso y con una identidad. Al final, él terminó demostrando que ni siquiera en eso él creía, y fue tan patético para ni siquiera poder defender aquello que según lo hacía especial. Es un poco extraño la presentación de Draco Malfoy, ya que siempre se creyó que sería alguien importante como ya lo mencionamos. Pero lo raro es que se le mostró como una persona a la cual tendría muchísima influencia en la escuela, que pues él tendría la capacidad de hacer lo que quisiera siempre, no solamente por el aspecto monetario, sino también por sus capacidades como mago. Porque uno se pone a pensar que usualmente si vienes de una familia de magos, significa que tienen unas grandes capacidades, que tú como heredero tienes las mismas capacidades y te harás famoso por ser alguien que de verdad utiliza la magia de una manera muy destacada. Y yo creí que este sería el rol de Draco Malfoy, alguien el cual sería tan bueno con la magia que sería capaz de eclipsar al protagonista. Porque el protagonista ya de por sí ya era alguien que venía de una familia respetada, que era los Potter, pero que también era el elegido, era el salvador del mundo mágico. Y no solamente que él lo iba a salvar, sino que las personas creían que ya lo había salvado cuando era un bebé. Y eso ya era algo muy grande. Entonces todos esperábamos, o yo lo esperaba al menos, que Malfoy fuera alguien el cual su magia fuera tan poderosa y alguien que fuera tan bueno utilizándola que destacaría mucho y estaría al nivel de Hermione, que es la mejor de su generación, pero que al final no resaltó en nada en realidad, sino que solamente resaltó por ser el hijo de. Y esto llega a ser algo bastante malo, ya que de por sí ya le daba muchísima presión. Él y Harry tenían muchísima presión y estaban como, eran paralelos. Si bien Harry era como la luz y Draco Malfoy era la oscuridad, creo que al final esa luz de Harry terminó destruyendo y acabando con esa oscuridad que representaba a Draco Malfoy como tal, como el personaje que era, lo contrario de Harry, y que al final él no podía compararse en nada a Harry. Entonces, la polémica radica en que muchos creen que se debió de usar todo ese contexto del que les hablo para redimir al personaje. Ya saben, que el villano o personaje antagonista se dé cuenta que sus ideas estaban mal y se pase al lado de los buenos. Son historias que en verdad son inspiradoras y se encuentran entre las favoritas del público, y no los culpo, en realidad son historias muy emotivas, y que piden este tipo de historia para este personaje hubiera estado muy épico, la verdad. Sin embargo, creo que el personaje nunca tuvo ese potencial para esta historia de redención. Seamos honestos, la persona ya descrita es alguien que a la mayoría nos caería mal, muy mal. Alguien que cree que el mundo gira alrededor de él, pero que cuando alguien más destaca trata de minimizar ese logro o tratan de hacer entender que ellos lo harían muchísimo mejor, cuando en realidad no es así y que probablemente no tienen la capacidad de lograr alguna de las cosas que otras personas sí pueden y que eso los hace tenerles envidia y tratan de sobajarlos. Draco Malfoy se convirtió en mortífago cuando su familia cayó en desgracia. Cuando Voldemort despreciaba a la familia Malfoy, le encargaron matar a Dumbledore. ¿Y por qué le encargaron matar a Dumbledore, al mortífago más débil de todos, al más joven, al más inexperto? Porque en realidad querían que fallara. Ellos esperaban que fallara y muriese para castigar a la familia Malfoy por haber fallado en la misión de recuperar la profecía que incluía a Voldemort y al elegido, que era Harry. Él nunca podría haber matado al director de Hogwarts. En realidad, que él reparara el armario evanescente fue una suerte. También como fue una suerte que el director de Hogwarts, Dumbledore, estuviera a punto de morir y ya tenía un plan hecho para matarlo, para que Severus Snape matara a Dumbledore porque él se iba a dejar.
Sencillamente Draco fue un chivo expiatorio y sí, si bien fue para salvarlo, en realidad creo que él nunca hubiera podido haberlo matado por más que estuviera insistiendo. Claro que sí tuvo sus momentos donde parecía que podría haberse redimido, sobre todo cuando apenas estaba la guerra, la Segunda Guerra Mágica, y los carroñeros lograron atrapar a Hermione, Harry y Ron. Ahí Hermione le lanzó un hechizo con el cual lo hizo que su cara se deformara un poco y para que no lo reconocieran tan fácil. Sin embargo, pues Malfoy logró reconocerlo y no los acusó, no los vendió rápidamente, sino que él dudó. Pero la verdad es que él ya sabía que sí era Harry. Sin embargo, él no quiso venderlos, él no quiso que los mataran, así que él los dejó ir. Él nunca reveló la identidad. En ese momento a lo mejor pudo empezar la redención de Malfoy. Pero que sin embargo, en realidad no creo que lo haya hecho porque le tuviera piedad a Harry. Creo que más bien era que si no se aseguraban bien que sí era Harry Potter y hacían ir al Señor Tenebroso y resultaba que no era, los mataría. Y entonces Malfoy comenzó a dudar porque tenía miedo de morir. ¿Y por qué se refuerza esto que digo? Es porque en la batalla de Hogwarts, en la sala de los menesteres, cuando van a recuperar la corona de Rowena Ravenclaw, pues llega Malfoy con su séquito. Y no llegan para ayudar a Harry, sino que llegan para quitarle el Horrocrux a Harry. Y al final pues todo termina en un desmadre por las llamas malditas. Pero ahí se nota que Draco nunca estuvo dispuesto a ayudar a Harry ni a redimirse, sino que él sencillamente quería obtener la aprobación porque creía que que Voldemort iba a ganar. Él nunca creyó que las fuerzas del bien iban a ganar y por eso se quedó en el mismo lado, en el lado en el que estaban sus padres, el lado que estaban defendiendo sus padres y que no tenían ningún otro tipo de opción. Cuando llegó la del príncipe mestizo, pues para ese punto Malfoy ya era un personaje que estaba muy relegado a tercer plano. No hacía nada importante en realidad. Había personajes que hacían cosas más importantes como Fred y George. Ya incluso Victor Krum estaba destacando en el cuarto libro, más que incluso esa morra que estaba súper guapa de la Academia de Francia, que no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero Draco ya estaba muy relegado, o sea, en realidad nunca hizo nada importante. En El Prisionero de Azkaban muy apenas apareció, en el Cáliz de Fuego también no tuvo muchas apariciones, fueron como muy X. O sea, Draco nunca resultó en ser el rival de Harry, nunca estuvo a su nivel. Así que, pues, ya saben, en el Quidditch entró al equipo no porque fuera muy bueno, sino porque su padre patrocinó las escobas más chingonas que había en el momento, las más chingonas que se podían comprar. Pero en sí no entró tanto por su habilidad y se demostró en el partido. Incluso él, pues cuando ya se le dio mucha importancia y parecía que al final iba a ser el villano del sexto libro, como tal en la escuela, que él iba a ser el villano estando en la escuela, pues solo nos hicieron ver que era alguien bastante incapaz y patético pues para ser un mortífago, debido a que si bien ya lo mencionamos en el video, que él es pues solamente un castigo para sus padres y que lo vieran fallar, pues en realidad con tretas tan básicas como enviarle un regalo, una botella envenenada, ¿creen que así él iba a poder matar al que era considerado el mago más poderoso de su tiempo? Draco Malfoy solo, pues, se dio cuenta que le quedaba muy grande la misión que le habían dado. Y no solo eso, sino que él mismo se daba cuenta de que todo lo que él decía, todo lo que él presumía no importaba en la vida real, en el mundo real no importa de tu familia, no importa de quién seas hijo, sino de tus propias capacidades. Y como sus capacidades no eran excelentes, no eran magistrales, no destacaban por nada, al final solo le quedó condenarse como un mortífago. Él estaba condenado desde el primer momento a fracasar, y vaya que fracasó. Claro, Harry lo termina salvando y después, durante la guerra, en la fase final, tuvo otra oportunidad de redimirse quedándose a pelear, como muchos otros Slytherin lo hicieron, quedándose a pelear del lado de Hogwarts, del lado de los buenos, para pelear en contra de Voldemort, pero
él decide escapar junto con sus padres. Él y sus padres escaparon, no se quedaron a luchar, y eso fue para lavarse las manos y hacer creer que se habían librado de la maldición imperio, y pues que ya no estaban bajo su influencia, y por eso se fueron para no seguir participando en la guerra, cuando en realidad lo hicieron por su propia cuenta. Malfoy nunca fue capaz de redimirse. Él siempre fue y nunca dejará de ser un niño mimado que deseaba atención. Cuando realmente se volvió alguien importante y que incluso ya estaba al nivel de los protagonistas, su mundo se vino aún más abajo. En vez de demostrar el porqué de su gran boca, el porqué de su gran orgullo, solo demostró que él era alguien tan patético como Voldemort, que le temía a la muerte. Malfoy nunca mereció una redención, porque él nunca consideró o cuestionó los actos de su familia, o los suyos propios. Siempre los tomó como un dogma que se debe seguir. Él creía que esa ideología racista era la idónea, y que él y su familia estaban a la cabeza de un movimiento que elevaría a los magos a otro nivel, o que los regresaría a esa época de oro donde no existían los sangres sucias, cuando en realidad esa época nunca existió. En realidad, solo los hacía verse como unos retrógradas idiotas que el mundo mágico dejaba cada vez más y más atrás. Él es una persona despreciable y patética, la cual, si no hubiera sido por su apellido, no hubiera logrado nada, y que en realidad nunca logró nada. En la saga nunca demostró ser un estratega como su padre, o alguien valiente como Ron Weasley, o inteligente como Hermione Granger, o empático como Harry Potter. Él solo era Draco Malfoy. Él no era Harry Potter el elegido. Solo fue uno más, y nunca se pudo haber redimido porque nunca fue capaz de ser un villano, ni tampoco de ser un héroe. Él solo fue uno más del montón. Él solo fue otro personaje, el cual tenía potencial, pero que al final como persona nos dimos cuenta que sencillamente era la peor persona del mundo. Él era Draco Malfoy y él nunca pudo redimirse. Malfoy estaba destinado a no redimirse. La misma autora lo dijo durante muchísimo tiempo: si te cae bien Draco Malfoy, a lo mejor eres como él, un parásito, un completo parásito que vive de lo que no es suyo. Es como esas personas de las que nos burlamos mucho aquí en México, que son hijos de papi, que en realidad viven de lo que sus papás son. Son esos morros que gastan y gastan y gastan dinero y presumen, que compran mil y un cosas, viajan a mil y un lugares, pero que en realidad nada de eso es por un logro de ellos, es porque sus padres tienen la capacidad económica de darles eso, pero no es porque ellos se lo hayan ganado. Muchas veces los padres los dejan hacer lo que les dé la gana para que no estén dando lata. En este caso, Malfoy era esa persona a la cual creía que podía comerse el mundo, pero de que cuando le tocó ser parte de la generación de Harry, donde estaba Hermione, donde había bastantes personas con capacidad de lograr muchas cosas, pues él se vio relegado a un tercer plano, y ni siquiera eso, probablemente hasta un quinto plano. Nunca fue importante en la saga, nunca fue importante para nada. Lo único importante que logró fue, pues ya lo he dicho, reparar el armario evanescente, y fue una suerte en realidad, no fue porque en realidad tuvieron unas capacidades sorprendentes para lograrlo. Pero Malfoy nunca se mereció la redención. Draco Malfoy era el hombre más patético del mundo, y se pudo hacer notar en la última contradicción, ya que la esposa con la cual aparece al final de la saga es una nacida de Muggle, es una bruja nacida de Muggle. No es una bruja de sangre pura como él. Ni siquiera al final pudo mantener esa falacia de superioridad, de que él, por ser un sangre pura, era mejor que los demás. Ni siquiera al final pudo lograr eso. Se casando con aquello que siempre lo odiaba. Draco Malfoy es una persona repugnante que en sí no logró nada nunca. Incluso en las posteriores publicaciones, cuando se da más información de personajes, se da a entender y se dice explícitamente que él siguió viviendo de la fortuna de sus padres, nunca logró nada y solamente tenía una colección de objetos tenebrosos por simple gusto. Pero en sí él no logró ser parte de las altas esferas como su padre, sencillamente era alguien rico que pues no generaba más riqueza,
pero que al final vivía de ella para no tener que trabajar nunca. Eso es bastante patético. Así que sí, Malfoy nunca se mereció la redención, porque él nunca quiso redimirse. Él sencillamente quería vivir la vida que él se imaginaba, y cuando se dio cuenta que él no era capaz de obtenerla, sencillamente se dejó ir por la tangente y pues ser todo un mediocre. Y esa es la historia de Draco Malfoy y de por qué nunca pudo redimirse. Y bueno, gente, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo del podcast. Si de verdad les gustó, por favor suscríbanse al canal, denle like, compártalo, coméntenme qué opinan de todo esto para que YouTube nos recomiende. Si están escuchando esto por Spotify, por favor síganme para más contenido como este. Síganme en mis demás redes sociales, ahí les subo clips, entre otras cosas. Y nada, esto fue Estaca Brown y yo soy Yanel Prieto. Adiós, banda.